No sé si lo sabes, pero hay una ley no escrita que dice: cuando instalas un panel solar siempre llueve. Sí. El mismo día que instalé el panel cayó una del pulpo. Si estás viendo este vídeo, felicidades. Eres uno de los suscriptores que tiene acceso a este contenido exclusivo para el que los que no están suscritos no tienen acceso. Quería comentarte cuánto he ahorrado con este kit en el último mes. Gracias a SeliPlug, que trae este kit, puedes extraer los datos diarios, semanales, mensuales y anuales de la producción de este panel. Ya tengas un panel 2, 3, 4, 5, puedes hacer extracción de datos en formato CSV y los puedes tratar a través de Excel o incluso con inteligencia artificial para calcular un ahorro mucho mejor en tu factura de la luz. Este mes he generado en total 43,07 kilovatios hora. No aparenta mucho, pero el panel ni está orientado ni está colocado al 100% como debería. Si lo colocas bien, tendrás una producción del doble o incluso superior. Si no estás muy puesto en Seli, te puedo comentar que Seli tiene una plataforma online que es Seli Cloud, con lo cual puedes ver todos los datos desde una IP en tu ordenador, o puedes usar la app que viene para móvil para mirar los datos. En este caso te voy a mostrar lo que sería la aplicación en el ordenador, y lo que haremos será irnos a los dispositivos instalados. Como veis, yo tengo varios instalados, tengo los paneles solares del patio, también tengo un Seli para el gestor de excedentes y un Seli también midiendo la producción de mi inversor. Vamos a hogar y nos sacará todas las estancias. En este caso vamos a coger esta y vemos que aquí tenemos el kit tornasol que está aquí instalado. Clicamos y aquí en la derecha nos sale todo lo que es referente a su producción. Clicamos aquí y ya podemos seleccionar las últimas 24 horas, lo que ha producido el último día, podemos seleccionar los últimos 7 días, la producción que ha tenido, la última semana, la producción que ha tenido, incluso los últimos 30 días. De hecho, si te fijas, se puede también descargar en formato CSV, que está aquí, exportar CSV, aquí está abajo, y con esto lo puedes meter, por ejemplo, si exportas un año completo, lo puedes hacer minería de datos por horas y por producción, y con esto te permite llevar un control muy exhaustivo de lo que es la producción solar que tienes. Del día 7 del 8 al 5 del 9 ha producido 39,56. No está nada mal. 39,56 kilovatios que antes no tenía. Para hacerme una idea mucho más precisa de cuánto puede generar este kit durante un año, he usado la herramienta PVGIS, que abajo te dejo el link y tengo algunos vídeos donde explico cómo funciona. Es una herramienta gratuita que está online y que permite calcular cuánto te produce una instalación solar mensual y anualmente. Si no estás muy puesto con esto del PVGIS, te voy a hacer aquí el ejemplo para que lo veas en detalle. Lo primero que haremos será seleccionar Grid Connected. Nuestro panel está conectado a la red, entonces debemos seleccionar esta opción y clicando aquí vamos a poner la localización. En este caso vamos a usar Madrid. Después indicamos cuánto tenemos instalado en kilovatios pico. En este caso es un panel de 420 por 0,420. 0,42. Se ha de colocar la cifra en kilovatios pico. El sistema solar le puede dejar unas pérdidas de 14, no le toques, y lo que sería la inclinación sería 20 grados. Después tendrías que ver también la orientación. En mi caso yo tengo un sur puro que es 0, pero aquí si clicas aquí te dará que 90 es el este, 0 sur, 90 es el oeste. Con esto lo que puedes hacer es seleccionar la orientación de una manera más eficiente. Yo tengo un sur puro, para mi caso es 0. Y ya estaríamos. Le das aquí a visualizar resultados. ¿Ves? Ya te sale toda la producción anual, que en este caso son 663,76 kilovatios hora por año. Y esto lo puedes exportar en formato CSV, por si quieres meterlo en un Excel, en un JSON, o puedes también descargarlo en formato PDF. Para nuestro caso no hace falta descargar, solamente con los datos que ya tenemos nos sirve para calcular todo lo que necesitamos acerca de amortización de nuestro panel. El resultado de este cálculo han sido 631,73 kilovatios hora año, que no está nada mal. Esto quiere decir que dependiendo de las facturas que tengas, por ejemplo, si tienes una tarifa de 0,15 céntimos el kilovatio, te vas a ahorrar aproximadamente unos 95 euros al año en tu factura de la luz. Y si tienes una tarifa mucho más cara, que algunas hay por ahí, de 0,30, por ejemplo, anualmente, te vas a ahorrar 190 euros al mes. Esto es con un único panel. Si lo extrapolas al coste que tiene un kit de un único panel con un microinversor, vas a tener una amortización aproximada de unos 2 años, que está, la verdad es que está fantástico. Por supuesto,
supuesto, si la tarifa es de 0,15, la amortización se acercará a los 4 años. Recuerda que este cálculo es solamente para un panel. Si tienes 2 paneles, el ahorro se duplicará. He negociado con la gente de Tornasol Energy un cupón de descuento. Te va a dar un 10% de descuento en la compra de tu kit solar. Este cupón no es válido para baterías, servicios ni componentes, pero sí que lo puedes usar para la compra de kit o paneles solares. Tenlo en cuenta a la hora de comprar, pues oye, un 10% es, la verdad, es que es un buen ahorro y te va a ayudar a mejorar la amortización de tu kit solar. Gracias por verme y abajo te dejo mis redes sociales y mi email por si quieres contactarme y necesitas que te resuelva alguna duda sobre este kit o cualquier cuestión sobre instalaciones de energía solar.